Hombres y mujeres del mundo, por 2 ocasiones me he referido al tema del presidente de México, Manuel López Obrador. Y ya el mundo, en su gran mayoría de la especie humana, tiene conocimiento que el próximo martes 1 de octubre de 2024, él entregará la banda presidencial a la nueva presidenta electa. Es decir, se cumplen 6 años de su mandato. En México es un sexenio, o sea, 6 años. Pero Manuel López Obrador es un presidente no como cualquier otro. Ha sido un presidente especial y todavía más especial para una nación de más de 130 millones de habitantes. Pero es en la tierra donde nacieron, vivieron y se desarrollaron los indios mayas, los aztecas y otras derivaciones de tribus. Es en la tierra donde se expresó, desarrolló y resplandeció una cultura milenaria que ha dejado y deja huellas incalculables para bien de la humanidad. Una cultura donde se practicó lo que se llamó el comunismo primitivo, es decir, la no diferencia de clases sociales más que aquellos que dirigían y conducían, pero con el apoyo y la decisión de toda la tribu. Es la época donde cultivaban la tierra, le ayudaban al compañero, a la compañera, pero para ser distribuida entre todos y comieran todos. Es la época donde el que iba a construir su choza recibía el respaldo de todos los otros indígenas. Donde la fuente de agua, el pozo, se encontraba en el centro y los bohíos, las chozas, entonces se construían de forma circular para que los rayos del sol le dieran cada choza con la misma dimensión y tuvieran que caminar la misma distancia para buscar el agua. Es la época donde resplandeció la transformación en la parte de la belleza, en la parte ecológica, en la parte arquitectónica. En esa tierra nació Manuel López Obrador, quien a los 16 años empezó la lucha a favor de los indígenas y por los indígenas, su paz, su estabilidad, su tierra, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. Empezó la lucha por preservar las riquezas de México, el petróleo, y empezó las luchas por las indemnizaciones a favor de los indígenas y de los mexicanos en el campo, donde la sustracción del petróleo, porque se lo robaban, en combinación con los integrantes del gobierno, no afectara la salud y la estabilidad de los pueblos y de los habitantes. Ese Manuel López Obrador es conocido en el mundo porque de lunes a viernes, durante todos los 6 años que ya se van a vencer, llevó a cabo lo que se llama la mañanera. Es una forma de hablar con su pueblo, discutir con su pueblo, pelear con su pueblo, encontrarse con el pueblo, transmitirle mensaje
político, económico y de carácter social. Usó las mañaneras para concientizar políticamente al pueblo de México y hoy es, se podría decir, el pueblo más politizado. Pero a través de la toma de conciencia, concientizó a su pueblo, máxime que tenía que tomar el camino de cómo enfrentar a los periódicos poderosos y a la propiedad de los poderosos en el mundo económico de México. De periódicos que no informan, sino desinforman y convierten la mentira en verdad. Pero para eso tenía que hablar con su pueblo, tenía que aceptar todo tipo de preguntas y cómo analizarla, no al comunicador, no a los periódicos, sino a su pueblo. Pero llegó al poder con un concepto claro del plan de nación a implementar y desarrollar y no perder un solo segundo en la guerra contra el tiempo. No obstante que llegando al poder afloró la pandemia del COVID-19 y tuvo esos 2 años que buscar una guerra de cómo poder resolver el problema, donde no encontró hospitales ni médicos, porque todo estaba privatizado en México. Todo era un mercado. No pudo conseguir las vacunas con los Estados Unidos y tuvo que usar el presidente de Argentina para que sirviera de contacto y de puente con el presidente Putin de Rusia, quien de inmediato, al igual que China, le enviaron vacunas como lo hicieron con nosotros. Sin pensar en precio o no precio, sino primero resolver el problema y ser solidario en la política internacional con los pueblos del mundo. A través de esas conferencias fue debatiendo los temas políticos y sociales y económicos. Fue involucrándose en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Le fue diciendo lo bueno, lo malo, dónde se equivocó, dónde hubo error, dónde no hubo error. Y aquel pueblo indígena, ese pueblo pobre, ese pueblo campesino, ese pueblo trabajador en particular, empezaron a abrazarse cada vez más con él. Aquel hombre que 2 veces le robaron las elecciones. Una vez solo, una diferencia, ni de un 0.50%, y no quisieron el reconteo de los votos ni abrir las urnas. Ese hombre que fue caminando y trillando los caminos, los más ocultos y alejados de México, del centro de México, de la luz, allí fue constantemente girando y girando, buscando el abrazo y la solidaridad de su pueblo y el conversar, compartir con su pueblo. Pero ese hombre no perdió tiempo en chisme, ni intriga, ni en insidia, ni en recordar todas las injurias que lanzaron contra él y todas las calumnias que vertieron contra él, sino se concentró a poner en práctica su plan de nación, de donde surgieron presas, de donde surgieron grandes refinerías, de donde brotaron la construcción de grandes aeropuertos, donde no pensaban los otros, sino en tierra firme, pensando en recuperar los rieles y nuevos trenes, y surge el tren Maya, 1.652 kilómetros a lo largo, transita por el sur olvidado de México, provocando ahora el renacer de toda una región rica en minerales, en oro, plata, platino, ferroníquel, en una región rica en minerales de toda naturaleza, y logrando que se constituya teniendo como único propietario y dueño el pueblo mexicano,
y buscando que en las manos privadas y extranjeras o nacionales que estuviesen retornaran al patrimonio del pueblo. Tuvo que pelear con españoles, con ingleses, franceses, americanos, en la búsqueda de recuperar la soberanía nacional, teniendo en su poder todo el patrimonio de riqueza cultural o de minería de México. No le tembló el pulso, siempre por norte, México primero. Pero para dar ese salto tenía que desarrollar principios que se convirtieron en estructuras sólidas para bien de todos, los pobres primero. Hacer lo que hizo el Jesús de Nazaret, amar al prójimo ante todo, buscar la liberación de la pobreza, buscar la liberación del analfabetismo, buscar la liberación de la negación del derecho a la salud, del derecho a la vivienda. Provocó el nacimiento, la construcción y reconstrucción de grandes autopistas por doquier, caminos vecinales y caminos construidos por los mismos indígenas y las comunidades, entregándosela a ellos de forma directa el presupuesto del costo del camino. Y hoy son expresión del arte y de la cultura de México cada camino, construido por los indígenas y no indígenas. Provocó la integración del pueblo en el desarrollo económico y en el desarrollo social, con un concepto claro hacia dónde debe de ir la seguridad social, que debe ser del Estado y debe ser integral para bien de todos. Siempre predicó que su partido tiene que ser leal con el pueblo, buscar el pueblo, abrazar y besarse con el pueblo, constantemente intercambiar impresiones con el pueblo, provocar el debate con el pueblo, considerar que el pueblo es con el pueblo todo, sin el pueblo nada, llevando a la conciencia que quien gobierna, quien dirige, el príncipe, el rey, es el pueblo, no sectores de poder económico. Tuvo por visión y lo puso en práctica contra vientos y marea la separación entre el poder político y el poder económico. Pudo adecentar el poder legislativo, obteniendo el triunfo de la 3/4 parte de senadores y diputados. Pudo luchar contra la corrupción y lograr el salto, adecentando el poder ejecutivo desde la presidencia en el Palacio Nacional hasta todos los secretarios de Estado que tienen que actuar acorde al presupuesto y al plan de nación que le corresponde a cada ministerio o secretaría. Fue un hombre de visión antes de llegar, porque estaba empeñada su fuerza, su amor y su dedicación a un pueblo. Y ha ido desarrollando la estructura de un partido político que se conoce como Morena, que acaba el domingo de reestructurar todas sus estructuras de dirección, y nos damos cuenta que llega como presidenta una mujer joven, capacitada, y donde los jóvenes toman la beligerancia y la primacía en la dirección del aparato, del partido, como soporte del gobierno, pero bajo el concepto no mentir, no robar y no traicionar. Cada peso mexicano, cada centavo mexicano que llega a las arcas es destinado a darle las pensiones y las ayudas a los ancianos, a los niños pobres con becas para las escuelas públicas, darle fuerza a la educación pública por encima de la educación privada, porque es responsabilidad del gobierno como representante del Estado. Ese presidente todos los viernes salía del Palacio, salía de Ciudad México, hacia los pueblos
provincias o departamentos o estado de México, a comunicarse con su pueblo, hablarle a su pueblo, abrazarse de su pueblo y constantemente ir haciendo inauguraciones de nuevos proyectos e infraestructura que iban brotando de la tierra y del corazón mismo de México. Ese presidente no andó con miles ni cientos de militares para que le protegieran. Ese presidente caminó solo con su pueblo. Este domingo pasado le tiraron una botella a los trabajadores del Poder Judicial y él pudo recular y no le dio la botella. Y cuando le preguntaron en la mañanera del lunes, solo contestó: no olviden que yo desde muy pequeño empecé a jugar béisbol. Y cuando vi el objeto, lo que quise fue levantar la mano para agarrar la botella y creer que era una bola de béisbol y tirársela al home desde el center field. ¿Y qué va a hacer contra esa persona? Nada. Ese fue su deseo, su interés. Porque están heridos, están inconformes, porque ya modificamos la Constitución para que el Poder Judicial cambie. No sea un poder de corrupto, ni solo para los cuellos blancos, ni para los ladrones y perversos. Dejarlo en libertad como a los cuellos blancos. Por eso el pueblo es quien va a elegir, como si fuera un presidente, un senador, diputado o alcalde, a los jueces de la Suprema Corte, de las Cortes y de los tribunales, bajo un régimen muy estricto de elección. Pero el pueblo es quien va a elegir, y eso no se lo han perdonado, porque van a perder ya el último instrumento que le queda para seguir amamantando corrupción. Es decir, México tuvo la suerte que no tuvimos nosotros, porque un hombre muy parecido en todo su accionar y forma de pensamiento solo pudo gobernar nuestro país por 7 meses, porque los poderosos, la iglesia y otros tentáculos no permitieron que surgiera la lucha por la igualdad y la justicia para bien de cada hombre y cada mujer de nuestro pueblo, y garantizáramos y protegiéramos el devenir de nuestros infantes, niños y niñas, y proteger la despedida de nuestros ancianos, donde sea con orgullo y dignidad. Qué pena que nuestro pueblo no haya contado con un presidente con esa naturaleza, con esas características de amor a su pueblo, de entrega a su pueblo, de pelear por su pueblo y de tener un concepto claro de la autodeterminación de pueblo, de la soberanía nacional. Cuando tal la polémica sobre la modificación de la Constitución en el Poder Judicial, el embajador de Estados Unidos y el de Canadá se pronunciaron opinando de forma negativa. De inmediato ese presidente se dirige a la nación y le dice: quedan suspendidas las relaciones con la embajada de los Estados Unidos y del Canadá, sin importar que sean potencias económicas, ni sin importar que sean sus vecinos. Sin importar que sea su principal cliente, por encima de todo está el respeto a su pueblo, a la integración de su pueblo, a la dignidad de su pueblo, al amor a su pueblo, y que el pueblo se reencuentre y aprenda a conocerse, y aprenda a autoamarse, y aprenda a autodefenderse, y aprenda a autoluchar por sus reivindicaciones y derechos esenciales que le merecen. Eso es un presidente, no un parlachín, no que sea un corrupto ni se beneficie en la sombra del patrimonio de un pueblo. Le llevó años para llegar. Le dijeron de todo y todavía le siguen diciendo, porque no soportan ser erradicado y ser alejado del patrimonio del pueblo. Todos tienen que pagar impuestos y no se ha hecho reforma fiscal en 6 años. Y tampoco lo va a hacer la nueva presidenta que entra el 1 de octubre. Qué bonito poder hablar de un presidente
que entra con su mano limpia y se va con sus manos limpias. Qué bonito es poder referirse a un presidente donde a los 6 años, ya que está desgastado un presidente y un gobierno y un partido, él se va con la simpatía por encima del 70% según las encuestas. Sigue caminando solo y sigue siendo abrazado y amado, y el pueblo se le acerca a buscar que pueda darle un autógrafo en sus libros, que se lo ponga en el último libro que se llama Gracias. Es gracias al pueblo de México por haberlo apoyado, por haberlo defendido y caminado a su lado, por haber provocado cuando lo alejaron de ser jefe del Estado Federal de la Ciudad de México, porque quiso abrir una calle para llegar a un hospital que construyó. Pero hay un pueblo, 1 millón de mexicanos en ese momento, hace años, caminó al lado de ese hombre que nació en la pobreza, que pudo estudiar y llegar a una carrera de ciencia política con mucho sacrificio. Y hoy se despide como presidente de una de las grandes naciones de nuestra América Latina. Tengo que hablar con entusiasmo, porque por encima de escuchar chisme e intriga en mi país, dediqué en las noches la hora o las 2 horas para escuchar sus palabras en las mañaneras, porque cada mañanera me educaba, me concientizaba y me enseñaba a seguir amando a mi pueblo y el porqué y las razones. Por esa razón hoy nosotros tomamos el segundo para poderle decir a este Señor, siempre le recordaré y guardo una gratitud a la distancia, porque reforzó mi toma de conciencia, porque me enseñó a amar la historia más que nunca, porque me enseñó a amar la especie humana más que nunca, me enseñó a comprender que no puede haber diferencia entre el indígena y no indígena, entre el moreno, el de raza negra y no hay raza, hay seres humanos, me enseñó eso. Y tengo gratitud por esa persona, porque todos los días aprendí que un presidente debe de pelear para defender los derechos de su pueblo, sin importarle lo que piense y diga esa prensa anacrónica y ultrajante a la verdad de los pueblos, sin llevarse de las intrigas y los chismes que surgen de esos comentaristas, no todo, pero en sentido general, y de los que tienen paneles en la radio y la televisión, que no educan, deforman y traumatizan a los pueblos, le ponen trabas para que avancen y se concienticen y sean integrantes hacia la búsqueda del desarrollo de nación. Con una oposición igual que la de México, en estos países que todo es herir, herir y herir, pero nunca ofertan propuestas reales. Una vez retornar al poder, volver a ser presidente, no importa los años que pasé, como si no hubiesen jóvenes y un material noble y adulto en nuestros pueblos que pueden sustituir lo del pasado. No, los tiempos cambiaron, el ayer es ayer, el hoy es hoy, y el hoy tiene que nutrirse de la alta tecnología, de la ciencia, tiene que nutrirse de la toma de conciencia de por qué es la política y para qué es la política. Es bella, es una ciencia, me permite hablar contigo, me permite conocer, me permite saber el porqué, el dolor de tu vida y en tu familia, el porqué de la pobreza, conocer las causas que generan la pobreza y las causas que motivan la violencia y el narcotráfico y las drogas. Todo tiene sus causas y esas causas hay que combatirlas. Y la combatimos preparando, educando, ofertándole un mercado y un mundo diferente al pueblo. Es el discurso de buscar amarnos el uno al otro, de abrazarnos el uno al otro para construir la sociedad que merecemos. Ayudar con las ideas al presidente, sea torpe o no sea torpe, quiere escucharte o no quiere escucharte, pero te escucha el pueblo y ese pueblo se va enamorando.
Es saber por qué y para qué nace un partido político. No es solo allí para teorizar, no, buscar un pueblo, ayudarlo a organizarse, a reclamar sus derechos, sus reivindicaciones. Hablarle de las asociaciones campesinas, de los sindicatos de los trabajadores. Y hablarle de cómo un pueblo debe abrazarse para bien de todos. Espero con esto, Manuel López Obrador, decirte: ojalá la vida, Dios, la naturaleza, te otorgue muchos años más. Ojalá pueda llegar a terminar los libros, porque te va y no va a volver a presentarte ante un pueblo, te va a quedar encerrado, pero no va a dejar como legados tus libros sobre la prehistoria de México. Puedo decir, al igual que tus hermanos mexicanos, es un privilegio el saber que tú naciste y viviste, y es un honor haber podido compartir contigo tus mañaneras. Dios y la vida te bendigan. Fuiste una excepción en los pueblos de América. Hiciste recordar a José Martí de Cuba, hace recordar a Bolívar, el gran libertador de los pueblos del sur. Nos hiciste recordar a nuestro Máximo Gómez. Hiciste recordar a los grandes luchadores y revolucionarios del mundo que creyeron y creen en la transformación de los pueblos para bien, no para mal. Por respetar a los pueblos y encender la chispa del amor eterno. Bienestar para tu futuro y tu vida. Y mil gracias por todo. Ojalá que en mi pueblo busquen en YouTube tus mañaneras y puedan reencontrarse y aprender de ti, que ahí están, y vean cómo deben ser las condiciones y cualidades y la forma de ser de un hombre o una mujer para ser presidente. Mira cómo tomaste tu presidenta de la mano, te la llevaste en el proceso de transición a enseñarle tus obras, las obras de tu gobierno, mejor dicho, y como las que faltan, y conversar y transmitirle y dejarle como legado tus experiencias del andar. Esa es la expresión más bella de la humildad. No con egoísmo, no con celo. Mira cómo tú hablas de ella, cómo se la presenta, se la enseña a tu pueblo, destacando las cualidades de ser humano, de mujer de ella. El orgullo para ti de que sea una mujer que te sustituya. Eso es grandeza. Ahí no hay nada de espina, ni de dolor, ni de sangre, ni de maldad, más que de transmisión de amor y lealtad, porque haciéndolo así con ella, la está preparando para entregársela a tu pueblo como lo hiciste. ¡Qué grande fuiste! ¡Qué grande eres! Hombre del mundo, hombre de América. Hasta siempre y hasta la próxima, hombres y mujeres del mundo.